Dale. Y es todo tuyo, Carolina, gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, buenas tardes. Yo soy Carolina Martínez, soy doctoranda en psicología de la UBA. Trabajo en el Observatorio de la Deuda Social Argentina, haciendo tareas de investigación con la doctora Janina Tuñón, que está aquí presente también. Y también trabajo como docente en la UCA. Bien. Ay, otra vez no pasa. No sé por qué. Si querés, podés pasarme a mí y la comparto yo. Ajá, Ahí pasó. Ahí pasó. Bien. Bien, entonces, hoy lo que vamos a ver es la construcción de indicadores de evaluación, ¿no? Entonces, vamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para generar datos, ¿no? Porque muchas veces tenemos muchas preguntas en nuestro programa, pero no sabemos cómo hacer para responderlas. Entonces, hay un par de claves que nos van a ayudar en ese proceso. Bien. Entonces, vamos a comenzar por las fuentes de información. ¿Qué es una fuente de información? Bien, venimos diciendo entonces, si tenemos nuestro programa, ¿no? En cualquiera de las fases en las que estemos, ¿no? Tanto en la inicial como cuando ya el programa tiene cierta dinámica y ya hace un tiempo se implementa, siempre nos surgen muchas preguntas, ¿no? Es decir, ¿a quiénes alcanzamos con nuestro programa? ¿De qué fenómenos estamos hablando? ¿Cuáles son aquellos aspectos que por ahí no pensábamos que nos íbamos a encontrar, pero en la práctica surgen, ¿no? ¿Cómo es la población que atendemos en términos de, por ejemplo, el sexo, la edad, la etapa vital que están atravesando? ¿De qué manera nuestro programa puede aportarles algo, ¿no? Bueno, la localización geográfica, por supuesto que también. En fin, surgen múltiples interrogantes. Y entonces, ¿para qué nos sirven las fuentes de información? Bueno, justamente para poder respondernos esas preguntas y vamos a necesitar entonces hacer una revisión crítica de las fuentes, ¿no? Una vez que hayamos hecho esta revisión, vamos a poder ganar en consistencia, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que ya todos los planteos y el resumen de información que hayamos hecho, que es arduo, ¿no? Esto no se hace de un día para el otro, pero este gran resumen nos va a ayudar mucho para ganar en credibilidad. Y esto es muy importante porque ustedes se habrán encontrado con que, bueno, los programas en determinado momento necesitan ayuda de otros organismos, ¿no? Ya sea para patrocinio o ya sea para un apoyo más bien científico, o también porque a veces nos encontramos con que hay organismos de control que nos preguntan, bueno, ¿ustedes qué hacen en su organización? ¿Cómo atienden a la población? ¿Cuáles son sus metas? ¿No? Entonces es muy importante ganar en esta coherencia, ¿no? De, bueno, realmente, ¿qué hacemos donde trabajamos? Y además, porque cuando hacemos esa revisión crítica, también nos damos cuenta de que hay vacantes en el conocimiento. Y justamente esto es lo que nos da la puerta de entrada a la importancia que puede tener lo que hagamos en nuestra organización. Por eso es tan importante, bueno, hacernos todas las preguntas que queramos en una primera instancia y luego ir delineando las posibles respuestas, ¿no? ¿Cómo resolvieron interrogantes similares en otras organizaciones, ya sea de mi propio país o ya sea de otro lugar? O también el momento, ¿no? No es lo mismo cómo se resolvía esto hace 10 años y cómo lo resolvemos ahora. ¿Bien? Bueno.
Entonces, las fuentes de información pueden ser primarias o secundarias, ¿sí? Las fuentes primarias las vamos a definir como aquellas que tienen un material original, ¿no? Que ha sido publicado por primera vez por el autor, y que todavía no ha habido segundas interpretaciones acerca del mismo. Entonces, permite tener un acceso directo a este tema que nos está interesando abordar, ¿no? Y es por así decir como el material crudo, ¿no? Pueden ser resultados estadísticos, pueden ser también transcripciones de entrevistas que se hayan hecho en determinado campo, pueden ser también las crónicas del campo, ¿no? Cuando se hacen observaciones sistemáticas, tenemos información acerca de las rutinas, de los recursos, de los actores que hay en un lugar, ¿sí? También las fuentes primarias pueden ser, por ejemplo, fotografías, ¿sí? Hay una multiplicidad, la verdad. Y por otra parte también tenemos las fuentes secundarias de información. Estas sirven para ayudarnos a comprender este tema que estamos queriendo abordar, ¿no? Entonces, las fuentes secundarias se sirven de las fuentes primarias y realizan síntesis. ¿Pueden cancelar el audio, por favor? Ahí está, listo, gracias. Cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, obviamente me paran, ¿no? Bien, entonces, estábamos con las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias se sirven de las primarias y pueden ser síntesis, ¿no? O pueden ser comparaciones. Entonces, nos van a ayudar a identificar los argumentos frente a nueva evidencia, y también nos van a ayudar en este proceso de generar ideas, ¿no? A partir de lo ya hecho se nos van ocurriendo nuevas cosas, o también podemos decir, ah, sí, tal persona ya se encontró con este obstáculo y lo pudo resolver así, y entonces vamos generando nuestras ideas, ¿no? Entonces, ejemplos de esto son, por ejemplo, una revisión sistemática sobre un tema, ¿no? Hay artículos, por ejemplo, científicos, que abordan, por ejemplo, metodologías para la cura del cáncer tal, ¿no? Y especifica bien el tema. Y más allá de si el autor está de acuerdo o no con tal metodología, lo importante es que va listando esas posibilidades que ya abordaron otras personas idóneas en esa materia, ¿no? También pueden ser catálogos que presentan, por ejemplo, en las bibliotecas, ¿no? Pueden ser interpretaciones sobre esas primeras, esas fuentes primarias, ¿no? Bien. Ahí está. Entonces, el tema es, bueno, ¿cómo defino yo si esto para mí va a ser una fuente primaria o una fuente secundaria? Bueno, un mismo material puede ser o uno o lo otro. ¿Cómo lo voy a definir? Bueno, aquí lo fundamental es tener claridad en la pregunta-problema, ¿no? ¿Qué es lo que yo me quiero responder? Porque, por ejemplo, hay un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, y si yo lo tomo como justamente eso, un resumen acerca de lo que ocurrió en ese momento histórico, quiénes estaban en guerra con quiénes, qué mecanismos utilizaron, etcétera, etcétera, ahí va a ser una fuente secundaria, ¿no? Porque justamente lo estoy tomando como
un resumen sobre aquello que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Pero si yo lo que quiero hacer es un estudio sobre diferentes técnicas fílmicas que se utilizan para representar momentos históricos sumamente relevantes en la historia de la humanidad, entonces ahí va a ser una fuente primaria, porque entonces yo digo, bueno, este director utilizó tal recurso, ¿no? Puede ser musicalización o tal enfoque de cámara, etc. Ahí yo voy a estar haciendo un análisis de justamente esos recursos que usó este director en particular, y lo voy a poder comparar con lo que utilizó otro director que analizó otro momento histórico, bueno, sí, hecho histórico relevante para la humanidad. Entonces, ¿cómo establecemos? ¿Cómo establecemos si una fuente de información es primaria o secundaria? Bueno, básicamente teniendo como guía nuestra pregunta de investigación, y si contiene información original, ¿no? que la presenta el primer autor, y si vamos a analizar la fuente por sí misma, va a ser una fuente primaria. Y si es un contenido basado en información que ya brindaron otros investigadores expertos en el área, y nos va a servir para justamente darnos el contexto a nuestra pregunta, a nuestras inquietudes de nuestro campo, entonces se va a tratar de una fuente secundaria de información. Bien, ¿cuál de estas dos es de mejor calidad? Bueno, en realidad la clasificación de fuente primaria y secundaria no tiene que ver con que una sea mejor que la otra, porque la verdad es que para formarnos un buen juicio, para poder tener argumentos consistentes, vamos a necesitar tanto de unas como de otras, ¿sí? Son complementarias, no podemos quedarnos solo con, bueno, tal estadística nos da que, no sé, hay tal porcentaje de niños con desnutrición y punto, y no digo nada acerca de por qué la desnutrición infantil es algo negativo para el desarrollo físico y mental de los niños. Es decir, hay que ponerle cuerpo a eso. Y tampoco me puedo quedar con solo, bueno, fuentes secundarias y no estoy tomando nada de justamente esos datos originales, ¿no? Bien. Lo importante, tanto en las fuentes de información primarias como en las secundarias, es que tengan identificaciones claras. Es decir, tienen que contar con el autor o los autores, tienen que contar con el año de publicación y también con el año del que trata ese estudio, ¿no? Porque por ahí estamos viendo no sé, factores económicos relevantes en el año, no sé, 2000, y lo publicamos en el 2021, ¿sí? Bueno, esos dos datos son importantes. También el medio de publicación, porque puede ser un manual, puede ser una página de internet, puede ser un artículo científico, puede ser una enciclopedia, en fin, hay una gran variedad de medios de publicación. También es importante poder destacar si hay una organización que apoya ese estudio, ¿no? Puede ser una universidad o puede ser una ONG especialista en ese tema que queremos abordar. Y bueno, y también ese estudio tiene que tener bien delineado el objeto de estudio, ¿no? Eso es muy importante. ¿De qué fenómeno está tratando? ¿Sobre quiénes está impactando ese fenómeno? Pueden ser personas o pueden ser hogares,
¿sí? Tiene que estar bien claro de quiénes estamos hablando, de qué estamos hablando. Bien. La otra cosa importante también es qué metodología se utilizó, ¿sí? Qué técnicas se utilizaron, qué recursos fueron necesarios para llevar adelante esa investigación. Y todo esto es también lo que nos va ayudando a tener ideas propias, ¿no? De cómo podemos resolver nuestros propios desafíos en campo. Bien, entonces, aquí ya vamos con este primer ejemplo, ¿no? De fuente de información primaria. Tenemos por un lado las encuestas y por el otro el censo, ¿no? Esto es, por supuesto, un resumen, simplemente para que se entienda que, bueno, estos son cuestionarios que en su manual metodológico definen estas dimensiones, ¿no? Por un lado tenemos la población económicamente activa o fuerza de trabajo. Ven, y aquí esta definición la copié exactamente del manual porque, bueno, lo que ellos entienden como población económicamente activa es esto, ¿no? Está compuesta por todas las personas que aportan su trabajo, lo consigan o no, para producir bienes y servicios económicos definidos según y como lo hacen los sistemas de cuentas nacionales durante un periodo. Entonces, ¿cómo hacen para tener un dato acerca de esto? Bueno, le preguntan a la persona, ¿no? ¿Cuál es la condición de actividad de esta persona? Entonces, si es ocupado, desocupado o inactivo, y también utilizan otro indicador que es la categoría ocupacional, ¿no? Si es un patrón, si trabaja por cuenta propia, si es obrero o empleado, si es trabajador familiar sin remuneración. Entonces, lo importante acá es destacar, bueno, tenemos esta dimensión que queremos estudiar y la manera en que obtenemos un dato para tener una idea sobre este constructo, ¿no? Otros grupos de investigación quizás lo definen de otra manera. Entonces, ven, es muy importante esta claridad, encontrar esta claridad en el manual metodológico. Bien, aquí, en esta columna, pusimos el link a la base de datos, porque ustedes lo pueden descargar, y bueno, y al manual, tanto en un caso como en el otro, ¿no? Bien, la encuesta, bueno, va a aplicar este cuestionario a unas muestras, y bueno, como todos conocen, el censo es un cuestionario aplicado a toda la población. El tema es que, bueno, justamente tiene una logística muy complicada, porque si hay que llegar a toda la población, bueno, insume mucho tiempo, hay que justamente llegar a todos los rincones del país, y es por eso que no se hace todos los años. Pero también, bueno, cuentan ahí con la base y con el manual. En este caso, ven, por ejemplo, una dimensión es la de vivienda, y luego de justamente hacer una revisión bibliográfica, ¿no? La definen como las condiciones de habitación de los hogares, ¿no? La vivienda es la unidad que debería reunir las condiciones mínimas para posibilitar a sus habitantes la reproducción y realización de las actividades de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Bueno, yo hice un recorte de los indicadores que utilizan para evaluar las condiciones de la vivienda, ¿no? Son un montón, los pueden revisar, pero bueno, cuestiones importantes es, por ejemplo, esto, el material predominante de los pisos. No es lo mismo tener cerámica que tener la tierra misma. También es importante saber si esa vivienda cuenta con acceso al agua o no, ¿no? Y si tiene baño o no. Bueno, así podemos plantear un montón de indicadores. Aquí lo importante también es justamente que los centrales estén, ¿sí?
no pueden faltar. Como les mencionaba, yo aquí hice un recorte para que se entienda el recorrido, pero los fundamentales no pueden faltar. Y Claro. tampoco tienen... ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo te quiero hacer una acotación. Sí. Acá tenemos dos instrumentos, les está mostrando Carolina, que seguramente ustedes conocen, porque todos lo conocemos quienes vivimos en este país, pero lo importante son dos cosas, son fuentes de información que es bastante simple poder aproximarnos a ellos a partir de dos miradas para tener en cuenta. Más allá de que se pueden bajar las bases de datos y se pueden procesar los datos que mide la EPH, que es la de mayor actualidad, porque es una encuesta continua, con lo cual cada trimestre podemos bajar una actualización, y por lo tanto esto significa que seguramente tenemos datos muy importantes de la realidad socioeconómica de la Argentina para el país y para seguramente algún aglomerado urbano en el que estamos trabajando. Pero hay otra cuestión muy interesante de estas dos encuestas, es que conocer qué miden y cómo lo miden, es decir, todas las preguntas que hacen y cómo las hacen, ya es un dato muy importante para cuando queremos construir datos primarios en nuestros territorios. Porque si uno tuviese que decir, bueno, ¿cómo medimos la calidad de la construcción o el acceso al agua o si tiene o no tiene baño? Medilo como lo mide el censo. Digamos, aprovechemos el conocimiento construido en nuestro país para medir igual. ¿Por qué? Bueno, porque eso nos va a garantizar algo que en metodología es muy importante, que es la validez externa de nuestros propios indicadores. Es decir, que una vez que hacemos nuestra propia medición, podamos comparar nuestros resultados con una medición mucho más representativa que la que probablemente vamos a estar haciendo nosotros, que nos va a permitir ganar confianza en nuestra muestra, en qué tan bien nos salió la muestra en el territorio local cuando la comparamos con resultados, por ejemplo, de la EPH o del censo, no con este censo, ¿no? Probablemente será más adecuado que nos comparemos con el censo que próximamente se va a publicar. Pero nunca le podríamos sugerir a alguien inventa tus propias preguntas sobre el espacio del hábitat, porque no se sabe muy bien cómo medir eso. Bueno, no, la realidad es que hay, ¿no?, un conocimiento construido sobre este tema, sobre otros puede ser que no. Por eso la relevancia de que tengas preguntas del censo, de la EPH, que te permitan controlar tu diseño muestral una vez que hiciste la medición, y que te permita ganar confianza en aquellos indicadores que otras fuentes no miden y que hace a la originalidad de tu propia medición. Eso, nada más, Caro. Bueno, muy bien, muy buena acotación. Bien. Perdón, Caro, te voy a interrumpir porque hay una Sí, pregunta, a ver, tal vez la podemos responder ahora y la aprovechamos. Nos dale. pregunta Juan, de Monte Adentro, ¿cómo hacemos para llegar a esos indicadores? A quien solemos ser ajenos a estos instrumentos. ¿Cómo me Bueno, la refiero? pregunta en sí Ahí tenés misma, la pregunta, sí, la tenés ahí. la pregunta en sí misma, el indicador, está planteado en el manual. En el manual. Eso es importante también. Las bases, ya vamos a ver en otras filminas, las bases son simplemente un Excel que tiene un código, ¿sí? Entonces, para interpretar ese código, vamos a tener que acceder sí o sí al manual, ¿sí? Porque ahí nos explica bien, bueno, esta variable, porque a veces los nombres son abreviaciones y entonces, nada, en el manual nos explica bien de qué trata esa variable, pero el indicador así, tal cual está acá, yo lo encontré en el manual. ¿Sí? O bueno, también podés encontrarlo en el cuestionario. Por eso, todas estas cuestiones hacen también a la credibilidad del instrumento, ¿no? Porque vemos que cuenta, o sea, al ingresar a estas páginas que indico acá, está toda la información.
a veces podemos encontrar, no sé, una base suelta y no dice, por ejemplo, cuándo se relevó, o en qué población, o no nos explica justamente esto que es la operacionalización, y entonces ahí se diluye. Pero no, estas dos son muy claras, ¿sí? ¿Esa era la pregunta? Juan, o si querés podés Dale, desmutearte dale. Más o menos mi pregunta va, Caro, por el lado de, imaginémonos, bueno, a ver, yo quiero medir el indicador de acceso al agua, ¿no? Y tal vez voy a buscarlo a un manual y leo como 15 indicadores y me tengo que meter en cada indicador a ver de qué se trata. Digo, si existe algún modo de un camino más ágil, porque para mí muchas veces nos limita a quienes somos ajenos a esto y no tenemos un recurso externo que se pueda dedicar Claro. a diseñar esto, como que ahí nos trabamos y decimos, bueno, hay 15, ok, voy a hacer el mío, Claro. porque yo lo único que quiero Claro, saber es si justamente va ahí a haber está información. a lo que iba Yanina. Una cosa es la revisión bibliográfica y decir, bueno, en tal país lo midieron de una forma, en tal país de otra, antes se pensaba así, antes así. Y si no, la otra directa es, bueno, a ver, ¿cómo lo preguntó el censo este año? Entonces vamos al manual del censo y ahí encontramos el indicador tal cual. Bueno, este es del 2010. En el 2010 se preguntó así. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, se preguntó así, lo vamos a preguntar igual. Fin de la cuestión. Ok, ¿ese camino En la es corto? Sí, Ese yo camino es también. más corto, sí. Sí. Vamos a hacer un ejercicio en las últimas 2 clases. Uno de esos ejercicios va a ser bajar la EPH, poder bajarla a un Excel, por ejemplo, y que como para que ustedes vean una experiencia de cómo bajar alguna de estas fuentes, o cómo trabajar con el Redatam del censo, que es un programita muy fácil de usar, que está accesible en línea, y que les permite tener resultados del censo de población al instante. Pero los que ustedes quieran, no cualquiera, ¿no? El que ustedes les pidan. Y hay algunas fuentes, otras fuentes, que también vamos a ver algunos resultados que se basan en estas fuentes, como es la página de poblaciones, que es una página que les permite georreferenciar registros administrativos o registros que ustedes tengan, pueden hacer sus propios proyectos. Con lo cual vamos a tener algunos ejercicios para que ustedes se queden con la idea de que hay cosas que no están tan complicadas de hacer. Ahí está. Bien, además de las encuestas, como la EPH y el censo, también podemos obtener datos de los registros administrativos. Estas son bases que se han realizado a partir de lo que hacen oficinas estatales, como por ejemplo las que ingresan los nacimientos, o bueno, puede ser las muertes, pueden ser, bueno, datos así que resuelven oficinas del Estado y que, bueno, fueron hechas a partir de esa necesidad institucional, ¿no? de registrar, bueno, justamente cuántos nacidos vivos hubo este año, o cuántas defunciones hubo. Pero, claro, al llenar esos campos, también se va generando una base, ¿no? Y se realizan de forma periódica, pueden ser sobre personas, sobre hechos, sobre competencias propias de la gestión, ¿sí? A veces pueden realizarlo las empresas también, ¿no? Por ejemplo, puede ser también el registro que se genera a partir de los recibos de sueldo de tal empresa o de tal organismo, ¿sí? Es decir, el fin primario fue justamente, bueno, hacer los pagos correspondientes a cada persona,
pero a raíz de ello quedó una base que guarda toda esa información y que puede ser procesada posteriormente con otros fines, ¿no? Con otro interés, que es justamente un interés estadístico, y así poder conocer justamente a través de ese resumen, o sea, una información la podemos generar, ¿no? Bien. Bien, entonces, como requerimiento es justamente, bueno, que lo tengamos en formato digital, porque, bueno, claro, muchas veces pasa que, no sé, por ejemplo, al ingresar a un organismo haya que consignar, bueno, de quién trató, o sea, el nombre, de parte de qué organización viene, cuál es la pregunta que quiere resolver allí, bueno, y eso queda en papel, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, para que sea justamente un registro administrativo que podamos procesar, tiene que haber habido esa carga de datos de manera digital. Y otra cuestión también muy importante es que la información debe estar estandarizada, ¿sí? Justamente para buscar esta interoperabilidad técnica y conceptual de los datos. Bien, acá, bueno, esto es simplemente un punteo de registros administrativos que existen en nuestro país. Tenemos, bueno, algunos que pueden ser sobre salud, estos son, por ejemplo, sobre la vacunación. Este ejemplo está bueno, ¿no? Todo el mundo fue a vacunarse, pero ¿alguien se imaginaba que había gente justamente registrando, bueno, nuestro nombre, número de dosis, qué vacuna nos pusieron en primera instancia, cuál nos pusieron en segunda instancia, la fecha en que nos vacunamos, si ya tuvimos COVID o no, si tenemos enfermedades preexistentes, que, bueno, estas que eran las más, digamos, las respiratorias, que eran las que más podían tener complicaciones. Bueno, todo eso que nos preguntaron, bueno, justamente para saber qué vacuna convenía que nos pusieran, bueno, toda esa información se guardó y quedó conformado un registro administrativo, ¿sí? Y ahora por ahí es interesante decir, bueno, a ver, ¿cuántas personas se pusieron la Moderna en primera instancia? ¿Cuántas personas se pusieron la Pfizer en segunda instancia? Y a partir de ello poder pensar, bueno, a ver, por ejemplo, cuáles tuvieron menores chances de tener COVID posteriormente, ¿no? Porque, bueno, en cada vez que nos íbamos a vacunar nos preguntaban, bueno, ¿tuviste COVID? Bueno, todas estas cuestiones quedaron registradas en ese registro administrativo que realizó la oficina estatal, ¿no? Digamos, todos estos organismos coordinados. También vemos esta cuestión, ¿no? Que es muy importante que ya nos hayamos puesto la vacuna en Capital Federal, en Chaco o en el sur, en Tierra del Fuego, todos preguntaron lo mismo, ¿sí? Todos preguntaron estas mismas cuestiones y todos lo registraron. Hay Yani, dos cosas que son importantes sobre los registros administrativos que ahora Carolina va a seguir profundizando en sus características, pero hay dos ideas que es relevante que registren. Una es que los registros administrativos que existen y que construye el Estado Nacional, y que ustedes acá tienen algunos ejemplos, tienen un altísimo potencial de uso por parte de ustedes como organizaciones. Primero, si ustedes entran al link de las estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación, no solamente tienen las publicaciones con muchísimos indicadores para cada una de las jurisdicciones provinciales de la Argentina y para cada uno de los años, ¿no? Es decir, que tienen datos de los lugares donde ustedes trabajan sobre muchísimos indicadores de salud, pero a nivel de la población total de esos lugares.
y a lo largo del tiempo, es decir, que pueden construir muchísimas estadísticas longitudinales de indicadores específicos que estén vinculados a la temática que ustedes trabajan y poder seguirlos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, algo que es interesante es pensar, bueno, ¿qué información necesito que es probable que exista? Y sin embargo, no la estoy teniendo dentro de mi radar porque no la he buscado o porque creo que es más complicado conseguirla de lo que en realidad es, ¿no? Segundo, muchas de estos registros administrativos tienen sus propias bases de datos que podemos bajarlas, ¿no? Esto ya lo va a mostrar Carolina. Es decir, que ustedes pueden hacer sus propios procesamientos, si no quieren tomar los procesamientos estandarizados. Pero otra cosa que Carolina está diciendo y que tiene que quedar claro es que ustedes son productores de registros administrativos. Todo el tiempo ustedes, por diferentes motivos, están produciendo registros administrativos. Y ese producir registros administrativos no puede naturalizarse en las organizaciones. Es decir, lo tienen que sistematizar y objetivar. ¿Por qué? Primero porque lo tienen que hacer sistemáticamente, lo tienen que hacer de manera robusta, metodológicamente, y porque en determinados momentos del proceso de ejecución del programa, haber trabajado de esa manera les va a ser de mucha utilidad para poder realizar un análisis de ese registro. En lo que llamamos en los encuentros anteriores los procesos de monitoreo, no de los programas. Ese monitoreo de los programas depende en muy buena medida de esos registros administrativos que vamos construyendo y que si es un propósito, ¿no? Y lo hacemos con una intencionalidad, van a tener un potencial de uso en términos de evaluación muy importantes. Bien. Bien, y una cuestión también es que justamente digamos, el registro administrativo que generemos tiene que estar muy alineado con el marco lógico del programa, ¿no? Retomando un poco lo que vieron en las sesiones anteriores, tiene que estar, digamos, tiene que ser lógico con eso, tiene que tener una conexión lógica con el marco del programa. Justamente, bueno, acá cité diferentes registros administrativos para que vean que hay sobre una multiplicidad de temas y que justamente desde nuestra organización vamos a tomar aquel que nos importa, digamos, que nos importa para nuestro tema, ¿no? Acá hay también un registro de MIPYME que se completa para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Acá sobre evaluación e información educativa, acá sobre registro nacional de productores agrícolas, ¿no? Por una cuestión de seguimiento, de sanidad a la producción de productos de colmena, bueno, la persona que tiene sus colmenas tiene que decir, bueno, yo tengo en tal campo, ubicado en tal lugar, tengo 30 colmenas. Y también tengo 50 colmenas en otro lugar, tienen estos controles, ya los realicé. Bueno, todo esto también se hace este registro, ¿no? Primero con fines de que ese producto alimenticio justamente se pueda comercializar y sea, bueno, que no sea dañino, ¿no? Pero bueno, también se genera esa base de datos que puede ser procesada con fines estadísticos. Bien, como se dan cuenta, hay un montón de registros administrativos distintos. Bien, acá vamos entonces con esto que mencionaba Yanina, que es, bueno, dado el registro que ya está cargado, que ya está estandarizado, que es digital, todo eso, ¿cómo hago para obtener justamente, cómo hago para procesar el dato? Bien, lo que nos vamos a encontrar es que va a haber una base, por ejemplo acá, ¿no? Que es de datos de nacidos vivos.
yo descargué este archivo de Excel, y bueno, ¿qué me encuentro? Por un lado, lo que les comentaba, de que tengo que leer el manual metodológico para saber qué significa esto, ¿no? Progress, tip, parto, estos son los nombres de las variables, ¿sí? Y acá está, digamos, cómo fue completado ese dato para un caso en particular. Pero lo que me encuentro es que yo tengo que trabajar un poquitito este archivo para poder levantar el dato, ¿sí? Porque como ven, en realidad, solo en la columna A, y bueno, y en cada fila están todos los datos, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es ubicar cada variable en una columna y cada dato en su celda en particular. Y esto es mucho más fácil de lo que parece en primera instancia. Bien. Tengo en el paso 1, igual esto luego lo practicamos, ¿no? Simplemente lo voy mencionando para que lo ubiquen, pero en el Excel hay que ir a... bien, perdón. Acá, a texto en columnas, cliquean allí, ahí aparece este cartelito, y le digo, bueno, la información separala por dónde está la coma o dónde está el espacio. Bueno, ahí tengo que ver la base, ¿no? Cómo está hecha. Yo acá le digo, bueno, por comas. Y acá me dice, bueno, te va a quedar así. Y esto es justamente lo que quiero. ¿Ven? Acá tengo sexo, F y M, sexo femenino, sexo masculino, grupo etario. Bueno, bien, acá me queda todo separado. Y así es como me queda. Esta es una captura de ese mismo archivo que veíamos antes, pero bueno, bien ordenado por columnas. Una vez que ya tengo este archivo, lo guardo, y luego con un programa, como puede ser, por ejemplo, el SPSS, también está, el Stata, el R, pongo importar datos, le digo de Excel, y bueno, selecciono el archivo, ¿no? El ordenado, y ahí ya automáticamente el programa lo toma y se genera la base. ¿Bien? Una vez que tengo esa base, ahí ya sí puedo procesar los datos y sacar información como esta, por ejemplo. ¿No? Leyendo el manual, veo que esa variable que se llamaba tip parto era tipo de parto. Y había una variable que era sexo del nacido vivo. Bueno, ahí también, digo, es el sexo del bebé, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, por ejemplo, de los partos simples, acá puedo decir que un 49,3% fueron niños y un 48,4% fueron niñas. Bueno, hay también una categoría que son muy poquititos, que corresponden a un 2,3%. Estas cuestiones también las tenemos que ver en el manual, ¿sí? A ver qué significa esto, si es que se perdió el dato o qué pasó, si lo ingresaron de esta manera, ¿no? Si no lo especificaron. Todas estas cuestiones están especificadas en el manual. Y acá hay una advertencia importante, es decir, no tenemos que forzar las interpretaciones. Esto es una tentación que tenemos, que nos puede surgir, pero incurrimos en un error grave, ¿no? En general estos registros nos van a permitir tener información de tipo descriptiva, ¿sí? Se relevan en general poquitas variables, y no podemos avanzar en análisis estadísticos más complejos como nos gustaría, ¿no? Pero aquí justamente es donde tenemos que tener claridad en cuáles son las variables y qué nos permiten responder estas variables. Por ejemplo, si yo tengo una base de nutrición y me dice que, bueno, en tal región de nuestro país hay un alto porcentaje de personas que no comen carne, yo no puedo sacar instantáneamente no puedo realizar instantáneamente la inferencia de que se debe a que
son pobres, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, tal región del país, bueno, sí, yo sé que hay mucha pobreza, entonces no comen carne por eso. No, si yo no tengo específicamente la variable que mide pobreza, como para cruzar esta variable con la ingesta de carne, no puedo hacer esa inferencia, porque puedo estar cometiendo un error grave. Quizás no comen carne porque hubo algún, no sé, algún incendio, se quemó el ganado de esa zona, entonces momentáneamente no están comiendo carne, o puede ser que ese grupo, por sus costumbres, por su idiosincrasia, no coma carne. Y por más que yo conozca mucho ese grupo, porque supongamos que, bueno, yo vivo en esa provincia, sé cómo son mis vecinos y mis vecinas, de que no comen carne por pobreza, bueno, no, igual, no puedo sacar esa inferencia si no cuento con el dato en el registro administrativo. Bien, entonces, tenemos también una cuestión importante de los registros administrativos, que son las ventajas y las desventajas. Por un lado, la ventaja es que tienen un bajo costo, ¿no? Justamente porque como el fin primero fue que se relevaron los datos con objetivos administrativos, ¿no? Por oficinas generalmente del Estado, bueno, ya está disponible ahí. Entonces, digamos, también hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que hablábamos de las encuestas y censos, tienen su costo. Después me contarán ustedes en las experiencias en sus organizaciones, pero si alguna vez quisieron hacer un relevamiento con encuestas, bueno, tienen sus costos. Esto, bueno, ya está disponible, el archivo lo descargamos y ya contamos con un insumo muy importante. También como una ventaja es que pueden complementar o servir de control de calidad a métodos de recolección como los censos o las encuestas por muestreo, es decir, son complementarios, ¿no? Digamos, nos ayudan a tener distinto tipo de información que entre ambos se complementan. También reduce el tiempo de carga, ¿no? De la persona informante, y esto es importante también en términos de que se reduce la posibilidad de error, ¿no? Justamente, bueno, se ingresa una vez y por parte de esa persona, del informante clave, y bueno, porque muchas veces pasa también, ¿no? Que si muchas personas tienen que ingresar y revisar el dato, y bueno, puede haber errores de tipeo, puede haber distracciones, bueno, todo eso hace que vaya perdiendo calidad el dato. A ver, uy. Bien. Acá, no llego a ver el cuadrante de abajo porque tengo la barra del Zoom, pero... Dice que puede haber falta de personal estable para la tarea. Ah, sí, perfecto, gracias. Claro, eso es una desventaja. Bien, una desventaja es esa, ¿no? Y justamente es con lo que nos encontramos desde nuestras propias organizaciones, ¿no? Que quizás, bueno, no sabemos bien cómo llenar este registro, o frente a los miles de emergentes que hay, no queda tiempo, o por ejemplo, no sé, atiendo a una persona que viene a mi programa, bueno, en ese momento me surgió otra cosa, y después digo, ah, sí, después lo completo. Bueno, no, se tiene que llenar en el momento, porque si no después, con otras cosas, me olvido o me puedo confundir. A esto remite, ¿no? Que no siempre contamos en nuestra organización con una persona que se dedique exclusivamente a llenar estos registros, ¿no? Bien, otra desventaja es justamente la ausencia de correspondencia entre las unidades administrativas y las estadísticas. Como el fin primero fue digamos, por una necesidad institucional del Estado, de saber qué ocurre a grandes rasgos con ese tema,
no siempre se releva todo lo que sería importante en términos estadísticos, ¿no? Para conocer de ese tema con exhaustividad, o esto que decíamos, el registro en general nos va a servir para tener un resumen más bien descriptivo, y para ir complejizando el análisis hacia uno explicativo, necesitaríamos quizás más indicadores, o bueno, construidos quizás de otra manera. Puede ser que el registro haya tenido un indicador que se responde de forma dicotómica, es decir, únicamente con 2 opciones de respuesta, sí, no, por ejemplo, y que con fines estadísticos sería más interesante que esa pregunta haya sido planteada en términos de niveles, ¿no? En términos de gradientes. Pero bueno. Creo que acá, Caro, el registro administrativo es lo más parecido al censo de población, y su mayor ventaja es su representatividad, ¿no? Que podemos hacer generalizaciones empíricas con estos registros administrativos con mucha representatividad, y al igual que el censo, este tipo de registros son uno de los pocos datos que se pueden georreferenciar. Entonces tiene un valor descriptivo muy importante. Por eso es interesante que pensemos, incluso lo podemos pensar como una tarea o como algo que ustedes podrían ir llenando en el chat en este momento, que es decir, ¿qué dato contextual a nivel nacional me vendría muy bien para poder pensar mi programa, o para poder pensar los problemas asociados a mis programas o mis planes, para que nosotros podamos orientarlos en la búsqueda de estos registros administrativos? Pero también pensar que cuando ustedes son productores de registros administrativos, también tenemos el desafío de empezar a innovar, ¿no? Porque acá, cuando Carolina les decía, bueno, ¿cuáles son las desventajas? Muchas de las desventajas seguramente ustedes se sienten identificados. Pero en el mundo de la medición, y de la medición con seres humanos, tenemos muchos desafíos que tienen que ver con la innovación. Y la tecnología nos ayuda. Porque pensemos que hoy por hoy todos los participantes de planes, programas y políticas tenemos un celular a mano. Incluso en condiciones de bastante pobreza hay celulares y hay conectividad. Y en ese sentido, eso tiene que ser una oportunidad para producir registros administrativos participativos. Es decir, ¿cómo podemos hacer que las personas que participan, o las organizaciones que participan de nuestra red, puedan ser constructores de estos datos, de estos registros administrativos? Y ahí tenemos el desafío de poder producir indicadores que sean sumamente parsimoniosos, simples, pero poderosos respecto de lo que miden y de la continuidad con la que lo vamos midiendo. En ese sentido podemos pensar que si en determinados momentos nuestro programa requiere de pesar y medir a un niño, ¿por qué no podemos tener como colaborador a la madre del niño cuando lo estamos haciendo, y que pueda ella misma entrar a la ficha de su hijo y escribir lo que la médica o el médico le va diciendo sobre las características, y que termine el médico chequeando y validando el dato? ¿Por qué no podemos pensar que ese mismo hogar, en los procesos de crianza y socialización de ese niño en su casa, periódicamente no tenga que responder algunas preguntas sobre aspectos observacionales, ¿no? De los que pueden dar cuenta en términos del desarrollo de ese chico en casa? ¿Qué cosas está haciendo? ¿Qué cosas todavía no está pudiendo hacer? Y que puedan ser registradas a través de un celular. Es decir, tenemos mucha potencialidad en la construcción de datos, pero tenemos que pensar en innovar en cómo esos datos pueden ser construcciones colaborativas. Y saber, por supuesto, que eso puede tener limitaciones,
pero que esas limitaciones van a ser mucho menores si pensamos adecuadamente el sistema de indicadores y cómo ese sistema de indicadores puede tener resoluciones más simples para poblaciones, por ejemplo, con menor nivel educativo, ¿no? Hay un estudio de la CAF que recuerdo que era un estudio de pobreza vinculado a procesos de empoderamiento de las poblaciones, que tenían un sistema de indicadores que de manera continua las familias que participaban tenían que contestar, y todos los indicadores eran indicadores del hábitat, que se contestaban con una escala muy simple de 3 caritas, ¿no? Una carita de la que partías que no estabas nada bien, con muchos aspectos de tu hábitat, y vos ibas mejorando esas caritas de acuerdo a los cambios que vos ibas viendo en tu proceso de construcción de tu vivienda. Es decir, hay mucho para crear, para construir, en función de generar registros administrativos en los que puedan participar diferentes actores, ¿no? Entre ellos, por supuesto, quienes participan de los programas. Y eso, Caro. Bien. Bueno, acá las desventajas que faltaban ver son, bueno, esta cuestión, ¿no? De que las bases no siempre son prolijas, pueden requerir de un trabajo de codificación entre la información administrativa y los datos a procesar estadísticamente. Un poco de esto vimos en el ejemplo que di, de que bueno, hay que hacer este mínimo procesamiento, de separar por columnas, o a veces también le puede faltar el significado justamente de si se llenó la celda con números, bueno, ¿qué significa este número? ¿No? Tenemos que mejorarlo un poquito en la base, para que sea algo transmisible, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué está significando este dato? A veces también los datos y periodos de referencia no coinciden con lo que estamos necesitando para la investigación estadística, ¿no? A veces puede ser que, no sé, el registro haya sido periódico 10 años seguidos, se interrumpe un año y luego retoma, o quizás es un registro administrativo que ya no se realiza y trata exactamente de lo que hacemos en nuestro programa, pero bueno, lo podemos tomar como un dato importante igualmente, ¿no? O puede ser también que el indicador no sea exactamente sobre nuestro tema, o sea, que no sea de manera directa nuestro tema de interés, pero que quizás de alguna forma se vincula, ¿no? Bien. Bueno, siguiendo con algunas de sus ventajas, es que habilitan la circulación de información entre los órganos de gobierno, y con esto se evita la duplicación de esfuerzos, ¿no? Porque si ya se relevó ese dato, por ejemplo, bueno, en términos de, a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, si se quiere conocer, supongamos, el acceso a la red de agua corriente, ¿no? Entonces, no hace falta que el Estado Nacional ponga en marcha una encuesta que tenga que ir hogar por hogar, con todos los costos económicos y de tiempo y de recursos humanos que eso implica, sino que le pregunta a organismos como AISA y los correspondientes en todas las provincias ese dato, ¿no? Porque ellos lo tienen y es muy preciso. Entonces, es una forma de optimizar el esfuerzo ya hecho, ¿no? Y bueno, sumamente importante a nivel país, ¿no? De que los organismos cooperen entre sí para saber, bueno, fehacientemente, dónde falta poner red de agua o de cloacas, ¿no? Bien, esto es lo que les mencionaba Janina antes, ¿no? Tienen una cobertura
muy buena con respecto al uso generalizado en el sector público. Y aparte, una cuestión importante es que la tasa de rechazo es muy bajita, ¿no? Porque supongamos, ¿no? En el caso que veíamos de las vacunas de COVID, ¿quién dijo, no, yo no voy a decir cuál fue mi primera dosis? No, nadie, simplemente se llenó ese registro y listo. Y por ahí lo de la tasa de rechazo está más vinculado a encuestas, ¿no? Hacemos un timbreo y la persona nos dice, no quiero responder. Bueno, a eso va el rechazo a llenar el dato, sea por lo que fuere, ¿no? Más allá del motivo, el punto es que es que no se está teniendo el dato. Bueno, en el registro administrativo justamente esto es una ventaja, que sí se llena, que la cobertura por ese lado está garantizada. Bien. Bueno, esto también es importante, ¿no? Si estamos diciendo que el registro nos permite tener una idea de este tema a nivel de población total, y nosotros en nuestra organización planteamos el mismo indicador, entonces vamos a poder tener una referencia muy importante, ¿no? En términos de, bueno, lo que le sucede a nuestra población, a la población que acude a nuestra organización. ¿Qué sucede? ¿Están mejor que lo que ocurre a nivel país? ¿Están igual? ¿Están peor? Esto es re importante, que tengamos una referencia, o sea, porque una vez que nosotros ya hicimos nuestro registro, está divino, tenemos la suerte de que hay alguien que se especializó en esa tarea, y procesamos el dato, y eso después, ¿cómo nos damos una idea de qué significa ese dato? Bueno, una forma es esta. Si tenemos lo que ocurre a nivel de población total, podemos decir, bueno, nuestro grupo está peor en este sentido, y eso, digamos, le ponemos información con esto que veíamos de las fuentes secundarias, y podemos decirle a un organismo, miren, lo que sucede acá con nuestro grupo es importante atenderlo, porque vemos que, por ejemplo, de los que atendemos nadie tiene conexión a red de agua, ¿no? Entonces, ¿ven cómo va tomando consistencia lo que presentamos frente a otros organismos? Es muy importante ese aspecto. Y acá, Juan o alguien más me puede leer ese último casillero que está acá. Permiten generar estadísticas con desagregación geográfica y subpoblacional. Bien, bien. Esto también ya lo había mencionado Yanina, que bueno, nada, como el registro se llena para todo el país, supongamos por lo de la vacuna, por lo del agua, o por lo de las colmenas, entonces podemos decir, bueno, en el norte pasa tal cosa, en el centro pasa tal otra, en el sur, otra cuestión. Bien, esas comparaciones también están buenas, ¿no? Y es para entender también lo que sucede en nuestra organización con respecto a la región, ¿no? Porque hay fenómenos que vemos que tienen que ver más con una cuestión regional. O también, por ejemplo, una cuestión importante de los datos es la siguiente, es poder relativizarlos en términos de justamente conocer el campo, porque no es lo mismo si decimos que una casa no cuenta con al menos, supongamos, 2 o 3 calefactores en la zona norte que en la zona sur, ¿no? En la zona norte del país me refiero, ¿no? Supongamos Formosa, no es lo mismo no tener 3 calefactores en Formosa que 3 calefactores en Tierra del Fuego, ¿no? Porque en el sur sí puede estar indicando que esa vivienda no es lo suficientemente cómoda, ¿no? Por la cuestión climática, simplemente por eso. Bien. Y las desventajas que quedan es que justamente son muy, digamos, para que un registro administrativo se haga
de manera periódica, de manera consistente, es muy importante que esté la decisión política de que eso se sostenga, y que se sostenga de la misma forma, de la manera estandarizada, ¿sí? Justamente tiene que estar este interés, ¿no? Desde un apoyo, bueno, sí, de leyes, de políticas, desde el lado económico, ¿no? Para que se pueda sostener en el tiempo, y que entonces podamos hacer comparaciones no solo por regiones, sino también en el tiempo. Bien, y si bien por un lado habíamos dicho que una ventaja es la cobertura, el alto nivel de cobertura, porque hay poco rechazo, por otro lado también hay una subcobertura con respecto a que, claro, todo lo que esté vinculado a lo informal no se registra. Entonces, claro, no vamos a tener información sobre eso, ¿no? Por ejemplo, trabajo informal o trabajo, en ocasiones puede ser, bueno, trabajo infantil, o no sé, sobre la esclavitud, por ejemplo. Esas no son cuestiones blanqueadas así, a simple vista, y que cualquiera va y llena un registro sobre eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, el registro administrativo tiene una subcobertura, ¿no? Hay ciertos temas que es muy difícil que estén abarcados. También muchas veces pasa con la cuestión de migración, ¿no? Hay veces que, bueno, si más o menos digamos, el momento histórico de una región está funcionando normalmente, ¿no? Bueno, en el pasaporte sí queda indicado, bueno, en tal fecha salió tal persona, tal fecha reingresó, pero supongámonos una catástrofe climática. Y bueno, ahí la gente sale corriendo para donde puede. Entonces ahí hay una subcobertura con respecto a migraciones. Bien. Y también, bueno, esta cuestión muy vinculada con la decisión política es que si no hay una visión a largo plazo de que ese registro es importante, puede que se diluya, ¿no? El esfuerzo en justamente registrar todos los datos de manera sistemática, ordenada, constante. Bien. Caro, te queda Sí, poco tiempo. Anda bien. viendo si podemos ir Vamos cerrando. cerrando, y sobre todo para que podamos quizás hacer algún ejercicio de esto de bajar la base de datos y poder mostrarles, a ver si lo quieren ensayar, de bajar una base de datos de registro administrativo y hacer la segmentación que habías mostrado. Bien, dale. Bien, entonces, para ir cerrando con este tema, bueno, el registro administrativo, la relevancia está dada en función de que tenga que ver con el tema del cual estamos estudiando. La exactitud tiene que ver con esto de que el dato tiene que acercarse lo máximo posible a lo que ocurre en la realidad, ¿no? Que digamos, el valor este tiene que ser lo más parecido posible a este valor de la realidad que es inalcanzable, pero bueno, tiene que ser lo más próximo posible. Bien, la accesibilidad tiene que ver con esto, de que sea una base digitalizada, que sea accesible para todo el mundo, la comparabilidad, ¿no? Que esto, por ejemplo, tiene que ver con la conceptualización de este indicador, tiene que ser lo más parecida posible en distintas regiones, ¿no? De nuestro propio país, por ejemplo. Bien, coherencia del dato, tienen que poder ser combinados de distintas formas, pero de forma fiable. Completitud, tiene que estar ese tema del cual queremos conocer, tiene que estar abordado de la manera más exhaustiva posible. Y periodicidad, bueno, es el registro sistemático a lo largo del tiempo de estos datos. Bien. Justamente para los monitoreos que vamos a hacer en nuestras organizaciones, es importante establecer
el contenido mínimo indispensable que queremos monitorear, ¿no? Vamos a ver que estas fuentes son fuentes oficiales y nosotros desde nuestras organizaciones trataremos de hacer un proceso similar, ¿no? Con encuestas y con registros administrativos. Y para esto es muy importante identificar justamente la unidad de análisis, ¿no? De quiénes hablamos, esta cuestión. Bien. Todo esto tiene que tener estricto sentido con el fin del monitoreo, ¿no? Hay que abreviar por una cuestión de parsimonia y por una cuestión de confidencialidad con respecto a la gente que atendemos, que es que tenemos que preguntar sobre aquello que sí podemos atender desde nuestro programa. Bien. Y para ello, bueno, vamos a ver en esta sesión, pero sobre todo en las siguientes, estas cuestiones de que es muy importante completar todos los campos en el momento exacto del relevamiento, porque si no pasa esto de que, bueno, nos olvidamos, nos confundimos entre un caso y el otro, ¿bien? Bien, también hay que establecer un criterio claro de codificación de respuestas, hay que chequear que todos los datos sean consistentes entre sí, y también hay que definir las características de las muestras, ¿no? Supongamos que yo tengo mi muestra no sé, supongamos que atiendo niños y niñas entre 6 y 12 años por temas alimentarios, ¿no? Entonces, bueno, tengo por un lado mi muestra, y en términos ideales estaría muy bueno también hacer un estudio con un grupo muy similar en términos sociodemográficos, que vivan en el mismo lugar, que tengan la misma edad, que sea una misma proporción también de niños y de niñas, pero con la única diferencia de que el otro grupito no participa en el programa que yo ofrezco, ¿no? Esto me va a permitir poder tener comparaciones, no solo al interior del grupo que yo atiendo, en un momento inicial y en un momento final, sino también con respecto a un grupo que nunca participó de mi programa. Sobre esto hablaron la vez anterior. Bueno, bien, aquí dejo las referencias y ya terminamos con esto de la presentación. Si les parece, entonces, les paso la página de la cual yo saqué la información de los nacidos vivos. A ver si pueden hacer estos pasitos que les había mostrado. Ahí está. A ver, fue Nacidos Vivos, año 2019. Claro, por ahí vos lo podés ir haciendo para que se vea lo que vos haces y los demás Dale. tratan de seguirte. Bien. Vamos a poner entonces. Bien, ponemos acá Nacidos Vivos. Descargamos. Bueno, ven, acá está lo que les mostraba, que está todo en la misma columna. Seleccionamos la columna. Creo ¿Están todos por acá más o que menos? se está viendo solo la web y no el Excel perdón. ahora. No pasa nada. Ahí estamos. Sí. Bien. Entonces, ven, acá está lo que les mostraba de este registro que tiene, ven que tiene toda la información en realidad en este cuadrante. Ven acá, en estos no tiene. Y necesitamos que esté justamente dividido por columnas. Entonces, para eso, seleccionamos esta columna, vamos acá a datos. ¿Ven que cada datito está separado por una coma?
Sí. Entonces, acá en texto en columnas, vamos a delimitados, acá elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión, bueno, caracteres como comas o tabulación, bien. Ponemos ahí, ponemos en siguiente. Acá vamos a poner simplemente coma. Quitamos este clic, vamos a siguiente y finalizar. Y ahí En ya el último quedó, queda general, ¿no? Como está preestablecido. ¿cómo? Por columnas. Sí, cuando vos seleccionaste finalizar, no tocaste nada en esa Ah, última no, no, ventana, no. en el paso 3. Súper. Sí. Es una vista Entonces previa, acá, ¿no? El paso 3 es como la vista previa de cómo quedaría y lo finalizás, entonces ahí tenés vos exacto, el sí, trabajador. sí. Entonces acá vemos, estos son los nombres de las variables, que justamente en el manual me va a comentar, bueno, esto, tip parto, significa tipo de parto, si es simple o múltiple. Esto se refiere, bueno, al sexo del niño o niña. Esto es edad de la madre que acaba de parir, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. ¿Pudieron hacerlo? Sí, yo pude hacerlo. Lo que sí, el tipo de parto, por ejemplo, está, como la nomenclatura es un número. Exacto. Vos, vos, Esto es a vos lo que te- iba. Esta es la codificación, ¿no? Entonces tengo que ir al manual y ver, bueno, ok. ¿qué significa este 2? Y yo no recuerdo bien, pero era simple o múltiple, ¿no? Las opciones. Esto es lo que justamente tengo que ver en el manual para entender de qué trata. También hay algunos procesamientos que podemos hacer desde Excel, pero es muy recomendable, si pueden conseguir el SPSS, está bueno porque es muy claro, la verdad, para sacar medias de edad, por ejemplo, es muy claro. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿O sobre algo que le sucede en sus organizaciones con respecto a esto? ¿Ustedes pueden tener bases de los registros? ¿Ya las tienen conformadas? Acá creo que lo que se ve primero es cómo cuando bajamos una base externa del Estado, vamos a encontrarnos con varios temas. Fíjense que acá, por un lado decía el tipo de parto, como decía Juan, no tiene 1, 2, bueno, que tenga códigos numéricos es una gran cosa, porque implica que simplemente vamos a tener que etiquetar qué es el 1, qué es el 2. Una pésima decisión que podrían tener las organizaciones, por ejemplo, es generar su propio registro administrativo y no haberle puesto 1 y 2, ¿no? Y haber puesto distintos tipos de partos y que quizás en distintos lugares de la organización se registraron de diferentes maneras, ¿no? Entonces el proceso de codificación no fue estandarizado. Y la mejor manera de estandarizar los procesos de codificación es que trabajemos con códigos numéricos que hagan referencia a etiquetas cualitativas, ¿no? Como pueden ser los diferentes tipos de partos, o el sexo del niño, o la educación de su madre. Entonces, siempre que trabajamos con un registro administrativo que sabemos que su potencial es que vamos a lograr registrar a un montón de gente en un montón de acontecimientos y sucesos a lo largo del tiempo. No tenemos más ambición que esa, porque el registro administrativo no es para profundizar, comprender, explicar. Es para describir, pero describir bien a una población a lo largo del tiempo en su escala, ¿no? En general, en una gran escala. Tiene el potencial del georreferenciamiento que no tienen otro tipo de investigaciones que pueden mejorar la capacidad de profundizar, comprender o explicar, pero que no van a tener este gran beneficio que es el de la generalización. Entonces, cuando queremos tener este objetivo, que es el de poder registrar a una gran escala qué pasa con una población, tenemos que ser humildes en lo que queremos medir,
pero medir bien. Y entonces ahí nos tenemos que proponer, ¿qué queremos medir? ¿Con qué cosas es importante caracterizar a esta población? ¿Qué aspectos son relevantes para caracterizarla? ¿Y cuáles van a ser los indicadores y cuáles van a ser los valores que van a tener esos indicadores en ese proceso de caracterización? Y entonces todos los que participan de este proceso de medición van a utilizar los mismos valores para los mismos atributos. Y entonces todos vamos a consensuar que 1 es varón, que 2 es mujer, que la edad va a ser la edad exacta, que el nivel educativo lo vamos a trabajar con niveles terminados y no terminados con esta escala, etc. Eso va a llevar a que tengamos un proceso de medición que sea sistemático, que esté bien estandarizado y que sea un denominador común para todos quienes participan. Y cada vez más tenemos esta posibilidad de ir generando bases de datos de diferentes lugares que nos vayan produciendo bases como estos registros administrativos. Algo que creo que los caracteriza muy lindo es que son como películas, ¿no?, sobre los fenómenos sociales. Uno no ve aspectos, digamos, transversales, como son muchas mediciones de muestras más grandes o menos grandes, pero en definitiva, estudios más sincrónicos, ¿no?, como fotos, sino que esto nos permite trabajar con la idea de una película que se va nutriendo de información de manera continua. Es decir, que personas en distintos lugares pueden estar generando de manera continua información que se va sumando a nuestras bases de datos. Bueno, por supuesto que esto requiere de tecnología, requiere de algunas cosas que no son menores, pero que hoy son de manera cada vez más frecuente, existen en las organizaciones para poder ir guardando este tipo de información. Y en eso sí creo que trabajar de manera en red también facilita, ¿no? Porque en la medida en que organizaciones que trabajan los mismos temas puedan ponerse de acuerdo en los mismos instrumentos, también hace que puedan tener un potencial de producción de datos mucho más grande, colaborativo, y que por ahí los costos que tienen el server y un montón de cosas que implican tener estas bases de datos, también puedan ser costos que puedan trabajarse de manera conjunta. Bien. Bien, aquí Bueno, por no sé. ejemplo podemos, una cuestión sobre esto de que hablamos de que hay que limpiar un poco las bases, ¿no? La codificación, por ejemplo, esto que vemos acá, ¿no?, de la edad. Acá la edad la marcaron en rangos, en grupos, ven que es de 35 a 39 años. En una variable como esta, en realidad lo mejor es simplemente poner el número, ¿no? Ya sea 35 años o 26, porque después vamos a poder sacar promedios de esa forma y otros análisis más. En cambio, si la tenemos por rangos, simplemente lo vamos a poder agrupar en su categoría y nada más, se transforma en una variable ordinal, ¿no? Esas son cuestiones que por ahí nos pasan, nada, en la vorágine de ver, bueno, ¿cómo hacemos para completar este campo? Y le planteamos a la persona esto, bueno, a ver, ¿en qué grupo de edad te ubicás? Y no, bueno, lo mejor es decir, bueno, ¿cuántos años tenés? Bueno, 31, perfecto, ponemos 31, ¿sí? En cada casillero un número y listo. Y después, por ejemplo, acá vemos también la codificación, bueno, el 1 significa hasta primaria, o esto, CGB completa, el 2 es secundaria o polimodal incompleto. En realidad lo que conviene hacer acá es, con el botón de reemplazar, esto también se hace rápido, no vamos a ir uno por uno, ¿no? Ponemos, bueno, si dice, acá, ¿no? No sé si lo conocen, acá en reemplazar, ponen acá que busquen los que dicen, por ejemplo, esto, 2 puntos secundaria polimodal incompleta, y reemplazar con 2, ¿no?
y si dice 3, secundario, polimodal, completo y más, que lo reemplace con 3. Entonces después nos va a quedar una base que, bueno, bajo esta variable, diga 1, 2 y 3, bueno, y 4. Acá, ¿sí? Así es como vamos ordenando la base, y después los procesamientos en el SPSS son más fáciles. Bien, creo que estamos con este tema. Eso era nada más el detalle Si tienen una mencionar. pregunta, la pueden hacer ahora en el Es chat. el No momento. veo que haya ninguna, pero sí, ¿Puedo hacer un escuchando. comentario? Obvio, Sí, Moni. sí. Sí, Adelante. bueno, en realidad esta reunión de hoy me ha hecho evaluar, llevaba, porque me estoy retirando, 30 años trabajando en la Dirección de Estadística de la provincia, analizando encuestas, analizando el pH, con lo cual, viendo que desde organizaciones utilizan esa información, para nosotros es como un gran aliciente, porque normalmente lo que vemos es la frustración de las autoridades que no aprovechan toda la información que se va generando, ¿no? Yo ya me estoy retirando de la administración pública, estoy entrando a Cáritas, estoy trabajando en Cáritas Diocesana, donde es todo lo contrario. ¿Cómo cuesta tomar conciencia de generar estos registros administrativos? Me encantó lo que dijiste, Janina, de participativos, ¿no? Y esto es lo que yo he venido, que quiero venir a aprender acá a esta capacitación, ¿no? ¿Cuáles son los registros que necesitaría para las actividades en Cáritas, los programas que ahí llevamos? Así que, bueno, me encantó saber que todo este trabajo que se hace de las oficinas públicas, alguien lo está aprovechando. No, es muy, muy valioso. Perdón, Hay adelante, dos Janina. cosas que les compartimos ahí en el chat para que puedan ver. Uno que es el programa, esta experiencia de la CAF sobre el semáforo de la pobreza. Yo no me acordaba el nombre y ya lo googleé y hay un montón de cosas para ver. Ahí lo pueden revisar esa experiencia. Ahora estoy viendo que veía en internet que se usaban como unos cuadernillos, ¿no? Yo ya lo modernicé y me imaginé que lo podías hacer con el celular, pero, y lógico, ¿no? Hoy lo haríamos con el celular, pero el cuadernillo ese tiene los colores del semáforo, no eran exactamente caritas, eran colores, y entonces uno podía elegir los colores y íbamos registrando de manera continua cambios en nuestras condiciones de vida. Después hay otra página que es muy linda, que es la página de poblaciones.org. Poblaciones.org es una página que se basa en registros administrativos o en datos de grandes encuestas. ¿Por qué? Bueno, porque su principal objetivo es georreferenciar los problemas sociales. Entonces ahí ustedes van a ver que pueden entrar a proyectos publicados ya existentes, donde van a poder ver, por ejemplo, la inseguridad alimentaria en toda la Argentina, pero a nivel de radios censales, o sea que lo pueden ver a nivel general y lo pueden ver a nivel de un radio puntual que ustedes estén trabajando. Y entonces ahí les tira la cantidad de población que vive allí, hogares que tienen este problema, varios datos asociados. Pero a su vez tiene el gran potencial esta página de que ustedes pueden generar proyectos particulares, proyectos de ustedes. Ustedes pueden cargar datos en poblaciones, lo pueden tener como un proyecto privado, o sea que nadie lo ve mientras ustedes lo están desarrollando. Pueden permanecer privado toda la vida y ser simplemente una plataforma que ustedes utilizan para georreferenciar sus datos y trabajarlo internamente. O incluso, llegado un momento, ustedes pueden decir, bueno, pongo a disposición de la página mi proyecto para que sea evaluado, y el comité académico de la página puede decir, bueno, está bien hecho, lo publicamos, ¿no? Por ejemplo, hace muy poquito, no sé si ustedes conocen una organización que se llama ISEPSI, que hace una gran encuesta en comedores comunitarios de toda la Argentina. Ellos pusieron a disposición su relevamiento, su registro administrativo de los comedores de toda la Argentina, y hicimos un proyecto en poblaciones.org y Poblaciones lo publicó.
hoy está disponible ese proyecto, y entonces podemos ver, bueno, todos los comedores comunitarios en el contexto de la pandemia en toda la Argentina, qué poblaciones estaban atendiendo, cuál era el índice de masa corporal de los niños que asistían a esos comedores, etc. Con lo cual, los registros administrativos y los censos de población, dos insumos fundamentales y que en realidad forman parte de la misma. Para todos los registros administrativos necesitamos un denominador que lo provee el censo de población, ¿no? Con lo cual ahí tenemos la sinergia que hay entre el censo y los registros administrativos, y que en esta página Poblaciones tenemos un recurso público disponible para poder trabajar proyectos específicos y aprovechar los que están publicados. También vamos a hacer algún recorrido por ahí en las próximas clases. Tengo una pregunta, Yanina, sobre el sistema que mencionaron, el SPSS, si es así, si se puede obtener de forma gratuita, se puede usar de forma gratuita, o es licenciado, me preguntan. No, es un programa que no es gratuito. Hay otros programas que son gratuitos, como es el Stata. El Stata es menos intuitivo porque no es entorno Windows, ¿no? Es como más un entorno de OS, pero ese sí es gratuito. Bien. Después le vamos a pasar un es- link en el mail para que puedan revisar las dos Bien. opciones. Después tengo una consulta que pregunta sobre los manuales para entender los registros administrativos. Si eso está dentro de la página donde se pueden buscar. Sí, En general, sí, No. Sí, Caro. sí, en el link de donde, digamos, donde vamos a encontrar la base, tenemos que encontrar cuestiones como el manual, que explica cómo interpretar esa base, y también si se trata de una encuesta o del censo, también podemos encontrar el cuestionario en sí mismo. Bien. Eso es lo que justamente les comentaba, que le da credibilidad también a esa base, ¿no? Porque si está la base, pero no te explica de qué trata, o a quiénes le preguntaron esas cuestiones, pierden Y por fiabilidad, pero ejemplo, justamente tiene que tener todo en esa misma página. sumo que lo que me acaba de pasar, Caro, es que para entender lo que bajamos de Nacidos Vivos, descargo antes ese archivo que se llama descripción, como decías vos, que aparece ahí, y ahí explica todas las columnas y todos los códigos. Exacto. O a veces también, por ejemplo, dice SI y eso significa que no hay datos, ¿no? Porque después, bueno, hacemos eso, una tabla de frecuencias y aparece, no sé, F que era femenino, M masculino, SI que es, bueno, ahí en el manual tiene que decir sin datos. Había una de estas bases que estuve viendo para no Power que, bueno, ocurría eso. Bien, Y la última ¿otra pregunta. consulta o comentario? La última pregunta que tenemos acá, y los dejamos libres en su viernes, y también honramos el horario de cierre. Pregunta Luciana, ¿qué recomendación tiene para que ella pueda asignar códigos sencillos, por ejemplo, al dato de mujeres o al tipo de taller? Si hay alguna una recomendación al respecto. Justamente el código va a ser una convención que vamos a tener que respetar de inicio a fin, ¿no? Para que esto tenga claridad, y en todos los casos debe ser completado de la misma forma. Cuando se trata de valores numéricos, como por ejemplo la edad, bueno, es muy sencillo. Ese número es estrictamente la característica que tiene esa unidad de análisis, ¿no? Si es la edad, bueno, son 10 años, si es 10, bueno, van a ser 10 años, ¿no? Eso también, bueno, por ahí con bebés hay que establecerlo, son 10 meses, pero es A simplemente ver, eso. Lucía, Y en otros, Lucía, capaz que nos puede explicar mejor su pregunta específica, ¿no? A ver. Adelante, Luciana. Perdón, estoy sin cámara para que no se desconecte, porque está pésima la conexión. Sí, en realidad a lo que me refería es,
nosotros trabajamos con el Excel y usamos así, ¿no? Los registros administrativos, que no sabía que se llamaban así. Entonces, lo que estuvimos tratando de hacer ahora es ver, de asignar códigos a las mujeres para ver cuáles son, por ejemplo, si nosotros tenemos diferentes talleres y diferentes programas, cuáles son las que están viniendo a más talleres, o cuáles van completando todos los talleres, o cuáles hicieron el de nutrición, lactancia, y además hicieron los controles, y además, ¿no? Como para hacer Bien. como... Ahí lo que tenés que hacer primero es una desagregación. Nada, quería saber si hay algún código alguna forma de pensar un código. Sí, primero que nada tenés que hacer una desagregación. Vos nombraste ahí varias variables. En principio, bueno, que son mujeres, no sé si atienden hombres también, pero si en principio son mujeres, eso sería una característica directamente de tu muestra, ¿no? Bien. Después pones, suponete, el programa 1 es una variable, programa 2 es otra variable, programa 3 otra variable, ¿no? Y simplemente puede ser el 0 significa no y el 1 significa sí. Esa es una forma. Entonces vos decís, bueno, esta mujer, la mujer 1, que se llama, no sé, Susana García, ¿hizo el programa 1? Sí, bueno, le asignamos el 1. ¿Hizo el programa 2? No, bueno, ahí le pongo 0. ¿Hizo el programa 3? Sí, bueno, ahí le pongo el 1. Así va llenando. Eso lo vamos a ver igual también en siguientes sesiones. Te invito, Luciana, si estás de acuerdo, en compartir en algún momento por mail, por privado, en cualquier momento que vos puedas, y nosotros lo acercamos también al equipo para que también te puedan dar una recomendación, si estás de acuerdo. Luciana, ahí si vos resolvés con ese presencia o ausencia, ¿no? En cada uno de los programas, fíjate que con el mismo Excel vos vas a poder contar para cada una de tus participantes del programa los sí, o sea, los unos, ¿no? Como vos le pusiste todo 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, vos vas a poder decir, bueno, al final agarras una columnita y sumás los unos. Entonces ahí ya vas a tener de cuántos programas participó cada una de de tu población, cada una de las mujeres que participan de tu programa, de tu conjunto de programas, no sé. Sí, en realidad, sí, eso lo hacemos. Y por ahí después lo paso, porque por ahí no estoy explicando bien lo que quiero saber, que es ponerle al nombre de las mujeres, o sea, yo a las asistentes, a las chicas les quiero poner un código, para que las diferentes ¿No tenés el planificaciones que DNI, voy por ejemplo, siguiendo, Luciana? ¿El DNI sería una nos pide, posibilidad? y a veces lo tenemos, a veces no, Ok. a veces las chicas no tienen DNI. No, en general lo que se hace ahí en las bases es que por eso yo se le ponía pone un numerito al... ejemplo, por ejemplo, no sé. Justo te estamos perdiendo, Luciana, y se te trabó y ya no se te escucha. Si les parece, concluimos acá y Luciana, los vamos a seguir nosotros. Te voy a escribir ahora para que podamos seguirlo y te podamos ayudar. Me imagino que todas las organizaciones, o menos no todas, algunas que las conozco, deben tener tantos años de registro y tantos años de datos acumulados que es un muy buen punto de partida empezar a referenciarse con cosas que ya están hechas y cosas que van a validar su trabajo para empezar a ordenar de acá adelante. Yo les agradezco que se hayan conectado y Carolina y Anina, muchísimas gracias también por su clase y nos vemos la próxima, que va a ser el viernes que viene. Muchísimas gracias una vez más. Que anden muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, que estén bien. Chao, buenas Hasta luego. tardes. Gracias, Juano, fuiste el asistente de cátedra. Perfecto. Perdón, Gastón, jamás podría Ruth. reemplazarte. Un gran abrazo. Hasta Crack. luego. Muchas gracias. Chao, chao. ¿Te quedás, Dani, un segundito? Sí, me quedo. Ay, Ruth, no sé si quería decir algo, estaba saludando. Ahí va. Ruth, Paz. Vos estás grabando, ¿no? ¿Sí? Ok. Todo esto que vas a decir ahora queda grabado. No.